Hola, muy buenas noches. Originalmente esta ocasión iba a comentar sobre leyendas y qué tiene que ver con la construcción de la identidad dentro de nuestras comunidades, sobre todo aquí en la sierra. Yo creo que lo voy a pasar ese tema para la siguiente semana, que también estaremos ya muy cerca de las fiestas de Días de Muertos y que bueno, pues tienen una relevancia significativa, no solamente porque componen parte de la identidad nacional, sino por esas particularidades de la diversidad cultural que podemos observar en regiones específicas de nuestro país, como el caso de la Sierra Norte del estado de Puebla. El día de hoy más bien quiero ofrecer esta reflexión al respecto de que me han estado haciendo algunas preguntas y bueno, en consideración a que tenemos esta sección dedicada al análisis del arte y la cultura, y pues es al respecto de un par de acontecimientos que se han suscitado recientemente. El primero es del colectivo Just Stop Oil, que sería algo así en español como solo detengan el petróleo, y que pues se han manifestado de una manera muy particular. Acuden a algunos museos de talla internacional donde se encuentran albergados algunos cuadros de los artistas más emblemáticos, principalmente del siglo XX. Me parece que ya también invadieron por ahí algo de la obra de Da Vinci. Y bueno, ¿qué es lo que hacen? Lanzan desde pastelazos a las obras de arte, o lanzan latas de sopa y se pegan la mano en la pared o en el cuadro. Y bueno, esto no es nuevo, pudiera llegar a parecer que lo es, pero no lo es. De hecho, las manifestaciones durante la presentación de una obra de arte, pues podemos encontrarlas, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando los manifestantes se presentaban a recitales de música o se presentaban a recitales de ópera o de algunas obras de arte, y entonces pues ahí ellos manifestaban, interrumpían las obras de teatro levantándose y haciendo algún ruido en particular. Y bueno, así podemos trazar una línea de formas en las que se han interrumpido algunas formas del arte, de la pintura, de la escultura, etcétera, etcétera, como medios, como vehículos para manifestar una idea. Pero hay que distinguir precisamente entre el uso de la obra de arte como un vehículo para la manifestación social, política, económica, natural, étnica, etcétera, etcétera, de las intervenciones en el arte, porque algunos ejercicios lo que producen es lo que llamamos intervención en el arte, que consiste en aumentar el valor de una pieza de arte precisamente porque una persona o un colectivo la intervienen de alguna manera, como en el caso de Vincenzo Perugani, que en 1911 intervino la Mona Lisa. La Mona Lisa no es famosa por ser una obra de arte, por el tema de la composición o el tema incluso del contenido de la pieza, sino que se volvió famosa porque tuvo un nivel de mediatización impresionante allá por 1911, cuando este italiano que trabajaba originalmente en el Museo del Louvre roba el cuadro de la Mona Lisa, según él, para devolverlo a Italia porque Francia lo había robado, pero esto resulta falso porque él lo tuvo en su departamento durante un par de años. Pero durante ese periodo se generó toda una publicidad en medios de comunicación, porque en todos los periódicos del mundo se hablaba de que se había robado la Mona Lisa, y pues eso generó que se impregnara en el imaginario colectivo la imagen de la Mona Lisa hasta el día de hoy, que tiene canciones, que tiene postales, que tiene versionificaciones, memes, películas en las que se habla de esta obra, ¿no? Entonces, este acto de robarla como supuesta forma de manifestación, lo único que produjo es aumentar la atención sobre la pieza y aumentar también su valor a ese respecto, que es algo muy similar a lo que está pasando con Just Stop Oil, que más que estar trabajando realmente el tema de detener o disminuir el uso de derivados del petróleo, pues genera publicidad para estas obras y para los museos también. Podemos observar en las estadísticas de Google que a partir de estos acontecimientos, por ejemplo, cuando se atacó la obra de Van Gogh, aumentaron las búsquedas relacionadas precisamente con este autor y sus pinturas, así como también con las galerías y museos que han intervenido. Pero además podemos observar algunas incoherencias o inconsistencias en su discurso, en su forma de manifestarse,
porque lo hacen con productos derivados del petróleo. Se presentan con lonas que finalmente son productos derivados del petróleo, están hechas con materiales derivados, playeras, estampados, el mismo pegamento que utilizan, y bueno, incluso los recipientes en los que están portando los elementos que van a aventar a las obras, pues son derivados del petróleo. En este sentido, sobre esta misma línea, en fechas recientes, grupos de feministas en México realizaron algunas pintas en uno de los murales de la UNAM, precisamente el mural de David Alfaro Siqueiros, y que, pues bueno, ahora en la opinión pública pues, se manifiesta mucho decir de estropearon, arruinaron la obra. Esto es, bueno, hay un discurso mal dimensionado a este respecto, en primera, porque por ejemplo en las obras de las que hablaba hace un momento que pues han intentado alterar el colectivo Yo Stop Oil, pues son obras que han estado resguardadas. Piense usted en su casa, en su celular. La mayoría de las personas acudimos a que les pongan una mica a la pantalla de nuestros celulares, pues precisamente para conservarlos durante más tiempo, y pues precisamente tratar de conservarlos, digo, si lo hacemos con un elemento como un celular, pues desde luego que se realiza en los museos también con las piezas de arte, a las cuales pues se les pone cristales, se les pone micas, se les pone elementos para su protección, pero además hay cuerpos de expertos, curadores en los museos, profesionales dedicados al tema de la restauración, que pues lo restauran constantemente. Las piezas de arte no se mantienen estáticas en el tiempo, tienen procesos de deterioro, y pues los restauradores se dedican precisamente a conservar estas piezas. Pensemos en el caso de Chignahuapan, el kiosco, que muchas personas se alteran y dicen están alterando nuestro kiosco de 1870, cuando en realidad este kiosco pues ha sido reconstruido en al menos 5 ocasiones desde 1870 hasta la actualidad. Es decir, que el kiosco que vemos hoy en día ya ni siquiera tiene la madera original, por decirlo de alguna forma. Entonces hay formas de restauración, de conservación de las obras, y en este caso pues el mural de David Alfaro Siqueiros, como muchos otros murales en la Ciudad de México, pues atraviesan por procesos de restauración. Entonces pensar que por estas pintas se ha perdido algo de patrimonio es equivocado, es mal dimensionado. Recibe mantenimiento este mural cada cierto tiempo, por un lado, pero además también conociendo la propia figura de David Alfaro Siqueiros, que tenía entre sus amigos a Diego Rivera, a Fermín Revueltas, a José Clemente Orozco, que ellos mismos pues se presentaron a diversas manifestaciones de sindicatos en los años 30, y que ahí en el Colegio de San Ildefonso, que es donde se albergan algunos de los murales más importantes del muralismo mexicano y de estos mismos autores, pues se desarrollaron pintas en su propia época de estos muralistas, que ellos mismos participaron en la alteración de algunos de estos murales. Cuando intentaba haber intervención por parte del gobierno, pues ellos mismos intervenían en sus propios murales para mantener la esencia, porque ellos eran muralistas de la realidad nacional, de las clases explotadas, y en este caso del llamado a conservar la revolución. La continuidad de la revolución mexicana está en el muralismo mexicano, precisamente. Entonces, a ese respecto, el muralismo mexicano cumple una función, es un dispositivo de conservación de la idea de continuidad de la revolución. Entonces, como vehículo, se está haciendo un uso correcto a ese respecto. Aunque a algunos no les parezca, aunque algunos traten de verlo desde una mirada un poco más conservadora, yo los invitaría a conocer precisamente la historia de los muralistas y su participación en diversos movimientos y manifestaciones sociales, en las cuales, pues como dice aquella frase, ¿no? Si los muralistas hoy vivieran, con estas manifestaciones y con más manifestaciones estuvieran. Y por otro lado, ya para concluir, si realmente queremos detener las manifestaciones del feminismo al respecto de algunas piezas de arte en los entornos urbanos, la mejor manera de detenerlas es cumpliendo sus exigencias, que son exigencias además pues bastante válidas. Las mujeres tienen derecho a vivir en condiciones mínimas de bienestar. Una mujer no tendría que preguntarse en la mañana
si la ropa que va a utilizar va a causar algún comentario inapropiado. En otros países las mujeres deciden su ropa en función de si va a llover o si va a hacer sol. Desafortunadamente en México la mayoría toman decisiones en consideración de si van a recibir una mala mirada o si van a recibir un comentario inapropiado. Entonces, si queremos detener las intervenciones sobre arte que se presente en entornos urbanos o entornos locales, pues la manera de detenerlas es escuchándolas y pues cumpliendo con sus exigencias, que son aparte una forma de justicia social. Les agradezco como siempre, una disculpa por pues algunos inconvenientes de ruido que puedan estarse presentando. Como les comentaba, originalmente la intención era hablar de leyendas, pero me pareció que este tema, por su presencia actual en algunos medios, pues es relevante en la reflexión. Que tenga una buena noche y en la siguiente semana hablaremos con mucho gusto de los mitos y las leyendas y su relevancia en la construcción de nuestras identidades locales y regionales. Hasta luego.